Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en forma de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este sábado de la octava de Pascua. Es decir, hoy es el día en que resucitó el Señor. Es decir, hoy es el día de Pascua, ese día largo, un día totalmente distinto, un día que se extiende por 8 días comunes y corrientes, un día que terminará todavía mañana. Entonces estamos en un día muy especial, en un día largo, que figura de la eternidad. Y nosotros tenemos una vez más que tratar de pedir el auxilio del Espíritu Santo para comprender qué significa esto para nosotros, porque podemos caer en un error muy común. ¿Cuál sería el error? Creer que es esto que estamos celebrando es algo que le ha pasado a Jesucristo. A Jesucristo nacido de María Virgen. Y bueno, yo lo conozco teóricamente, pero no es algo que me pasa a mí. Y si es que alguien tiene esa idea, tiene que descartarla porque es un error. La resurrección de Jesucristo nos compete y nos involucra y participamos de esa resurrección cada uno de nosotros. Todos nosotros aquí presentes, todos los seres humanos, inclusive aquellos que no tienen fe, inclusive aquellos que se declaran ateos, inclusive aquellos que no lo entienden. Esa es la grandeza, y más aún, ni siquiera es algo que solo compete a los seres humanos. Compete, nos dice hoy el Evangelio, según San Marcos, a la creación entera. Es decir, nosotros tenemos que anunciar la resurrección de Jesucristo a toda la creación. Podríamos decirlo, inclusive a las criaturas no animadas. ¿Y cómo nosotros podemos hablar, comunicar eso? Por la razón sencilla que nosotros somos barro de esa tierra, de esa creación. Nosotros tenemos en nuestro ser todos los elementos de la creación. Y eso, diríamos, la ciencia ya lo sabe. Y cuando nosotros resucitamos resucitamos hasta el último de los átomos que tenemos. Y esos átomos, esos
moléculas, también están en las cosas creadas. Entonces estamos hablando de algo grandioso, una nueva creación, distinta a la primera creación, pero no distinta en el sentido de que no compete a la obra de Dios, sino distinta en Dios, es de alguna manera distinta pero igual en el amor de Dios, porque es una manifestación mucho más grande de ese amor que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Y entonces una primera cosa que tenemos que anotar y preguntarnos y seguirnos preguntando es: ¿cómo ocurre en mí la resurrección de Jesucristo aquí y ahora? No es algo que va a ocurrir cuando me toque partir de este mundo el último día de mi vida terrena y entonces ahí me pondrán en un ataúd y después resucitaré. No, ya ocurre desde ahora y ya ocurrió así en muchas criaturas humanas. ¿Y desde cuándo ha ocurrido eso? Empezó a ocurrir en la humanidad entera el día de la resurrección del Señor, es decir, hoy día. Y en nosotros, ¿cuándo empezó a ocurrir? El día de nuestro bautismo. Y por eso es que es tan grande este sacramento, que no lo terminamos de entender. Cuando nosotros fuimos traídos al bautismo, nosotros somos ya una nueva creación, nuevas criaturas. Somos de Cristo, somos de Dios. Dios está en nosotros y nosotros en Él. Y a partir de cada uno de nosotros, de cada uno de los bautizados, poco a poco, la creación se sigue desplegando. Pero eso se hace de una manera, diríamos, gradual en cada persona, y se requiere para que se haga manifiesto que nosotros colaboremos con esa obra. Porque hay una parte de la vida del bautizado en la que nosotros ni idea tenemos de esto. Y tenemos que darnos cuenta, por eso se nos ha revelado, se nos ha dado a conocer por Dios mismo. El Señor quiere que nos demos cuenta. ¿Y qué significa anunciar la creación? Que otros también, a partir de nuestro testimonio, también se den cuenta que la vida que nosotros tenemos es vida resucitada, ya vida gloriosa, todavía no manifestada en nuestro cuerpo que todavía es frágil, que todavía es débil según nuestra naturaleza humana, herida por el pecado. Y esa vida gloriosa muchas veces está oculta por nuestro pecado. Y nosotros en Jesucristo la tenemos que descubrir en nosotros. Y eso lo descubrimos cuando recibimos el amor de Dios. Últimamente, en estas últimas horas, nos hemos estado preguntando con algunos hermanos cómo llamar a esto. ¿Qué nombre le ponemos? Y claro, el Papa Benedicto nos dice que nosotros somos cristianos, no porque me aprendo una teoría, no porque me aprendo una doctrina, no porque alguien me dice, mira, estas cosas son así, ni siquiera porque empiezo a portarme bien, porque soy una persona, diríamos, una buena persona, ni siquiera porque dejo mis pecados. Todo eso se produce y la resurrección se produce cuando me encuentro con el resucitado. Y el encuentro con el resucitado es un encuentro que se va en nosotros descubriendo poco a poco, porque el primer encuentro fue el día de nuestro bautismo. Si fuimos bautizados de niños, ni idea tenemos qué pasó en ese momento. Pero no significa que no hubo el encuentro. Sí hubo el encuentro. El Señor nos llamó por nuestro nombre, nos dio nueva vida. Ese día
ya participamos de la muerte de Jesucristo y ese día ya participamos de la resurrección de Jesucristo. Y ese encuentro generó una nueva creación en nosotros, nuevas criaturas, pero tiene que crecer. Yo le decía más temprano, tratando de entender en analogía con lo que ocurre en la vida natural, igual un bebé concebido ya es un nuevo ser, ya es una nueva criatura, pero claro, uno le preguntaría al cigoto, ¿el cigoto sabe quién es su papá, quién es su mamá? ¿Sabe cómo es él? No, no tiene ni idea. El cigoto se tiene que desarrollar poco a poco, primero en el útero de la madre. Y en el útero de la madre no hay luz artificial. No es que hay una linternita prendida como estábamos en la vigilia pascual, pero ya todo ese ser se está desplegando, se está desarrollando, está creciendo, ya todo está, como dicen, previsto, todo lo que va a ser. Y efectivamente, si esa persona cuando tenga edad adulta tendrá un problema cardiovascular, ya está señalado ahí, ya se conoce, ya se sabe. Va a tener cabello rubio, cabello negro, qué estatura, ya se sabe. Va a ser hombre, va a ser mujer, ya se sabe. Pero claro, ¿el cigoto lo sabe? No. ¿La medicina lo sabe? Todavía no. Lo puede intuir. Igual, nosotros somos ya resucitados, ya tenemos nueva vida. En algún momento ese niño nace, ve a personas, seres humanos. ¿Qué tendrá un bebé recién nacido cuando ve por primera vez pues a una primera cara humana? ¿A quién verá primero? Probablemente al médico, que está todo disfrazado, protegido. Después probablemente a una enfermera, porque generalmente es así, lo recibe el médico, se lo da la enfermera, lo empiezan a limpiar, el niño empieza a tener contacto con la naturaleza, salido de un lugar cómodo, está muy tranquilo, en medio del agua, flotando dentro del útero materno, y el niño empieza a llorar. A veces por frío, a veces para expander sus pulmones de manera casi de reacción, casi diríamos instintiva, y luego empieza un largo camino, hasta que en algún momento el niño empieza a ver a un hombre y a una mujer y le empiezan a decir, este es tu papá, este es tu mamá, y poco a poco el niño repite pa, ma, ¿no? Y luego le dicen papa y esto y así, todo lo que sabemos. Algo parecido pasa con nuestra vida de resucitados. Poco a poco nos vamos dando cuenta que somos una familia más grande, la familia de los hijos de Dios, que tenemos un Dios que es Padre, que tenemos un hermano mayor que es Jesucristo, que tenemos una madre que es la Iglesia, que tiene su figura más eminente en María, que hay una cosa que se llama pecado, que nos daña, que nos enferma, que hay un don que hemos recibido que se llama fe, esperanza, y entonces en algún momento uno empieza a hacer sus catequesis, recibe la primera comunión, pero el niño todavía no se da cuenta plenamente. A veces recibe la confirmación ya de joven, tampoco a veces se da cuenta plenamente. A veces sigue y se acerca a la iglesia y viene, incluso es acólito, y puede decir que quiere ser cura, pero tampoco se da cuenta. En algún momento tiene que pasar algo, ocurrir algo que hace que esa persona diga, oye, hay más allá de lo que estoy viendo. Hay algo más grande, y ese es el encuentro con el Señor, que en algún momento se va haciendo consciente, ya no teórico, experiencia real, y eso es un encuentro de amor. Descubre un amor más grande,
que ya no es mi amor de niño, de quiero y me den y mi rabieta, y me quieren o no me quieren, y quién me quiere más y quién me engríe más. Tampoco es ese amor de adolescente, de joven, ese amor carnal, que creo que mi deseo, ni siquiera es ese amor de esposos, es un amor más grande, es un amor hermoso, es un amor que se enciende en mí. Y yo, en ese momento, deseo que otros lo conozcan. Aparece ese deseo irrefrenable. Pero si yo estoy en la iglesia, mi familia, nos golpeamos el pecho, venimos a misa, nos paseamos por las 7 iglesias, y todos los años, año tras año, y viene la cuaresma, y viene el domingo de resurrección y el Viernes Santo y como bacalao. Yo todavía estoy simplemente en costumbres, todavía no tengo ese encuentro personal y el Señor quiere que tenga ese encuentro personal. ¿Y cómo me doy cuenta si ya lo he tenido? Primer, diríamos, indicador es que yo quiero que otras personas también tengan ese encuentro personal. Ese es como el niño pequeño que ya de los primeros meses se fue fortaleciendo sus piernitas, ya se pone de pie, antes levantó la cabeza y empieza a dar sus primeros pasos. Y de repente lo vemos al niño ya corriendo, yendo de aquí para allá, pero todavía no sabe a dónde va. Todavía cree que es juego, que es dar las vueltas en el parque. En algún momento tiene que saber a dónde va. ¿Para qué esté en este mundo? Y entonces eso ocurre en el encuentro con Jesucristo, con el resucitado. Y entonces van desapareciendo los miedos. Mis amores, todas las cosas que quería y deseaba se van purificando, se van ordenando, todo empieza a tener sentido, empiezo a comprender. Y entonces ya tengo vida de resucitado. Eso tiene que ocurrir en la Pascua, en este día santísimo. Y San Marcos nos hace un resumen de lo que ha ocurrido, descrito en los otros evangelios, en estos 8 días que están por terminar mañana. Y entonces yo tengo que ubicarme y preguntarme, ¿en qué momento estoy? Yo estoy todavía que me dicen Jesús ha resucitado y digo, ¿será verdad? ¿Será cierto? ¿Qué significa eso que ha resucitado? ¿Es una noticia del pasado? ¿Es algo que me compromete? ¿Es algo que enciende mi corazón? Hasta que no encienda y arda mi corazón, todavía no tengo el encuentro. Pero ¿cómo no voy a tener el encuentro? Soy cura, ya tengo cuántos años celebrando la misa, así tenga 50 años de cura. Uno puede vivir en la inercia y más o menos acomodarse. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo digo, mira, ya no hay miedos. Ya cualquier cosa que ocurra, yo sé que nada de eso me derrota. Sé que hay algo más grande. Eso lo vivieron los primeros apóstoles, la iglesia naciente, y eso se nos presenta en este pasaje de la primera lectura del capítulo 3 y 4, lo que corresponde a hoy día es capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esos hombres que decían que seguían al Señor, cuando lo vieron en la cruz salieron espantados, lo negaron, estaban asustados, encerrados, llenos de miedo. Empezaron a decirles que había resucitado y decían, sí, no, ¿qué será eso? Era un hombre. En algún momento dicen, no, sí ha resucitado. Y Pedro, ante los mismos que sentenciaron a Jesús, les dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya no tiene miedo. Ya no dice, uy, ¿qué me va a pasar? De repente me botan de la sinagoga, de repente me flagelan, de repente también me matan. Ya no tiene miedo. Quiere hablar de Dios.
Pero claro, lo acechan y le dicen, tú no lo puedes hacer, está prohibido hablar de Jesucristo. Hablar de ese, le dicen. ¿Cuántas veces nosotros a lo largo de nuestra vida nos encontramos con amigos, familiares, compañeros de estudio, de trabajo? La gente dice, mira, no hablemos de Dios, no hablemos de religión. ¿Por qué? Porque no nos vamos a dividir, hablemos simplemente de lo que nos gusta. Esa es una trampa. Y claro, muchas veces uno dice, no, sí, mejor que no, ¿para qué voy a hablar? Me van a decir cucufato, me van a decir cucufata, me van a decir fanático, fanático, te han lavado el cerebro, estás loco, no sabe. En algún momento uno dice, ¿qué me interesa lo que digan las personas? Esto que yo testimonio es para tu bien. Eso es lo que tú no sabes, pero no sabes lo que te estás perdiendo. Y claro, decirlo con amor, decirlo con pasión, pero con misericordia, pero más que decirlo con los labios, más que decirlo de palabra, es con nuestra vida. Y entonces la gente se empieza a dar cuenta. Dicen, oye, este no es el mismo que yo conocía antes, ya no es igual, ya es menos renegón, ya es menos chismoso, ya es menos impaciente, ya es menos codicioso. Y entonces algo está pasando en esta persona. ¿Qué es? Se me despierta la curiosidad, porque veo que es mejor persona, veo que esta persona busca mi bien y de esa manera evangelizamos. Pero cuando yo no tengo el encuentro con el Señor, yo me aprendo una teoría, entonces digo, yo sé palabrear, yo tengo facilidad de palabras, sé preparar PowerPoint, etc. Entonces voy a creer que es enseñar un curso de teología, un tema y no un testimonio. Eso nos está faltando y por eso el Señor quiere que nos levantemos. Y el ejemplo ocurre en ese hombre del que nos habla la primera lectura, que motivó todo esto que está viviendo Pedro y Juan. ¿Qué ocurrió? Pedro y Juan se fueron al templo. A la puerta del templo encontraron un hombre que de nacimiento era paralítico, es decir, nunca ha caminado. Para los judíos ese era un enfermo, y si era un enfermo era un pecador, en consecuencia no podía entrar al templo. Se quedaba a la puerta. Lo único que podía hacer es pedir limosna. Y entonces le pide limosna a ellos. Ellos les dicen, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate. Y el hombre se levanta. Y entonces dice, empieza a saltar. Qué alegría de ese hombre que no podía caminar, que estaba postrado y empieza a saltar. Como qué alegría de un niño cuando ya aprende a caminar y empieza a correr. ¿No han visto un niño que corre por primera vez? No hay cosa más alegre. Yo me estoy acordando en un niño que no está aquí presente, pero que tiene pues un cerebelo tan bueno que coordina de una manera que ya desde, creo que, no sé, manejaba su triciclo con 2 manos y a una velocidad. Claro, yo decía, este niño debe ser bueno para la gimnasia, para el deporte, porque una coordinación así no lo tienen todos los niños. Pero eso tiene que ocurrir en nosotros. ¿Y qué significa esa coordinación? Me voy integrando. Ya mi mente, mi corazón, mis deseos, mis pensamientos, todos se van uniendo en el amor de Dios. Y entonces yo ya soy un cirio encendido. Yo ya soy un fuego de amor. Y entonces, así como de ese cirio, yo puedo ayudar que otros se enciendan. Eso es ir al evangelio, anunciar el evangelio a la creación entera. Si yo salgo de acá y no tengo ese deseo, bueno, todavía estoy en el sepulcro, todavía estoy postrado, todavía estoy paralítico, todavía estoy ciego. ¿Qué hago? ¿Me asusto? ¿Me frustro? No. Le digo, Señor,
quiero reconocer, porque el Señor viene a todos, sin excepción. No es que el Señor tiene sus engreídos, viene a todos. ¿Cuántas veces? Todos los días, mañana, tarde y noche. ¿En qué lugar? En cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Siempre camina con nosotros, claro, por excelencia la Eucaristía, por excelencia cuando parte el pan, por excelencia cuando nos explica las Escrituras, por excelencia cuando el Hijo y el Espíritu Santo nos abrazan y entendemos ese fuego, somos curados, empezamos la nueva vida. Y hoy, para testimoniar eso, el Señor, por primera vez en este tiempo de Pascua, vamos a administrarle la unción de los enfermos, que es un sacramento fruto del amor de Dios, fruto de la Pascua de Cristo, fruto de la resurrección. ¿Y qué hace ese sacramento? En primer lugar, me perdona los pecados. Entonces ya no me tengo que confesar, no reemplaza la confesión sacramental. Pero entonces, ¿qué diferencia hay? Es que yo cuando me confieso, muchas veces yo no sé ni siquiera cuáles son mis pecados. Como cuando uno va a un médico. La persona no sabe cuál es su enfermedad. La persona sabe qué le duele, qué le molesta, qué le cae mal. Entonces el médico escucha eso, hace exámenes, etcétera, y dice, ya, esta es la causa. Algo parecido pasa con la unción de los enfermos. Son como exámenes auxiliares, no invasivos, donde el Señor entra hasta lo profundo de nuestro ser y empieza a curarnos, a perdonarnos, a sanarnos. Y cuando se produce esa curación espiritual, viene la curación emocional, psicológica, afectiva, emocional, porque la gente vive ansiosa, la gente vive inquieta, la gente vive angustiada, la gente vive con insomnio, la gente no sabe qué le falta. ¿Qué es eso? Manifestaciones de que nos falte el amor de Dios, que nos falte el fuego del amor de Dios. Y claro, cuando la gente no tiene fe, cree que hay que ir al psicólogo, al psiquiatra, o conversar con sus amigos, o irse de vacaciones, o buscar entretenimientos pasajeros, a veces peligrosos. Y entonces el Señor nos sana de todas nuestras molestias psicológicas, cuando es para nuestro bien, también de las físicas. Y entonces nos levanta. Puede ser que ya físicamente no nos podamos levantar, pero nuestro corazón está levantado hacia el Señor, y el bien que haremos será un bien infinito, porque nosotros estaremos unidos con Cristo. Entonces esos son los efectos: perdonar los pecados, curar las enfermedades, y tercero, un encuentro con el Señor, una comunión con el Señor, unidos al Señor. Y unidos al Señor, ¿quién contra nosotros, si el Señor está con nosotros? Pidámosle pues a nuestra Madre Santísima y a San José y a toda la Iglesia triunfante que vivió ese encuentro con el Señor, que nos ayuden para que podamos nosotros también tener ese encuentro, que se produzca en nosotros ese fuego de amor y llevar ese amor a todos los que el Señor ha puesto en nuestro camino y a la creación entera. Que así sea.